En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos hermanas y hermanos a su programa Va Padre Internacional. El día de ayer culminamos toda esa semana de retiro, ayer con un concierto de resurrección, y espero que muchos de ustedes hayan participado y hayan podido disfrutar de ese banquete espiritual para cada uno de nosotros, que le haya servido para mejorar, para crecer y para amar más a Dios. En este día, pues, con ese gozo del resucitado, porque Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya, ha resucitado nuestro Señor, nuestra esperanza. Queremos iniciar este programa pues lleno de gozo y felicidad, porque Él ha vencido la muerte. Quiero que junto conmigo invoques la presencia santa del Espíritu de Dios para que este programa de hoy pueda iniciar con buen ánimo, con buen fruto y con la presencia de Dios. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres y junto conmigo le digas al Espíritu Santo: ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi familia, ven, Espíritu Santo, llena mi mente, mi ser, todo lo que tengo de ti. Llena profundamente todo mi interior, que yo pueda ver tu poder manifestarse aquí y ahora, Señor. Bendito seas, Espíritu de Dios. Toma dominio y control de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis deseos. Ilumíname y guíame en este día para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. A ti la gloria y el honor, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. A ti, Santo Espíritu de Dios. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oído de los gobernados, nosotros nos los ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Aquí estamos en uno de los relatos de la resurrección del Señor. Ustedes saben que el Señor tuvo la delicadeza de que sus primeros anunciadores de su resurrección fueran las mujeres. Aquel ser que dentro de esa cultura judía era tenida al menos, pues a ella el Señor elige. Todo el cristianismo siempre se ha dedicado a dignificar a la mujer, esa igualdad entre el hombre y la mujer, y no hay quizá alguna religión que encumbre más a la mujer como la religión católica, que tiene al ser más excelso, que es una mujer, nuestra Madre María Santísima. Pues hay una tradición que dice que Jesús primero se le aparece a su madre. Fue la primera que lo vio resucitado.
aunque eso no se contiene en los evangelios, es una revelación privada. Ojo, pero según los textos se le aparece a las mujeres y a María Magdalena. Y en este texto del día de hoy, miren lo bonito, Jesús le sale al encuentro a las mujeres. Jesús te sale hoy al encuentro a ti. ¿Cuántas veces Él te sale al encuentro? Quizás no Él en su persona corporal, física, sino te sale al encuentro a través de la naturaleza, te sale al encuentro a través de esa persona que te dice palabras de aliento, de esa persona que te hace un favor, que te ayuda, de esa persona que te dice palabras de Dios. Te sale al encuentro. Y en este caso, Él les dice, alegraos, alégrate. Imagínense eso, el Señor, alégrense. No estén tristes, alégrense porque es resucitado. Y le dice que no teman y vayan, porque imagínense, de que ven al Señor, las mujeres se abalanzaron a sus pies y se postraron ante Él. Y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y entonces cuentan que mientras iban de camino, alguna de las guardias, porque ustedes saben que cuando se da la resurrección había guardias custodiando el sepulcro de Cristo. Y saben que ellos se llenaron de miedo a la roca moverse, y ellos contaron todo eso, de que Jesús había resucitado. Y aquí entramos a este gran misterio. Yo entiendo que los sumos sacerdotes y ancianos entendieron o quisieron creer que los guardias se pusieron de acuerdo con los discípulos de Jesús, porque ellos no creo que creyeran sus palabras de que Jesús hubiera resucitado. Y ellos lo que dijeron, mejor es callar a esta persona, porque ahorita ellos propagan eso y hacen que todo el mundo crea esa mentira, según ellos. Y por eso ellos sacan dinero, se lo entregan para comprar su silencio, que ellos no comenten con nadie que Jesús resucitó, sino que lo que ellos dijeran es lo siguiente, que los discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Ojo, que hacer algo así tenía un castigo hasta de muerte por parte de los romanos. Quedarse dormido y que le llevaran el cuerpo, eso era un castigo, pero ellos le dieron esa tal seguridad de que no iba a pasar nada, de que iban a abogar por ello, que ellos se fueron así. Y justamente esta historia es la que dentro de los judíos se comparte hasta el día de hoy. Para ellos Jesús murió y no resucitó. Y como dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Jesús venció la muerte. Entonces, muchas veces nosotros queremos disfrazar a veces las cosas de Dios, las maravillas de Dios. A veces nos salta la parte racional, y cuando alguien nos habla de un milagro, de algo que sobrepasa el curso natural de la naturaleza, nuestro primer pensamiento es quizás alguna explicación científica habrá. Somos más duros para creer en un milagro del Señor. Y lo interesante es que el Señor sigue obrando milagros hoy, aquí y ahora. Él sigue haciendo milagros. Entonces pide al Señor que te ayude a creerle a Él, a confiar en Él y saber que Él es un Dios que está vivo, que es real, que te escucha y que venció a la muerte para que tú y yo hoy tengamos vida en abundancia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital
mensual, disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de abril la Iglesia celebra el día de San Francisco Solano. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Francisco Solano, llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad para poner paz entre los que peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes. Él le suplicaba que se dejaran de pelear. Y saben, así lo hacían. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana, porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscados ni de elegantes, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste de tifo negra, y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender los enfermos abandonados. Buenaventura se contagió y murió, pero ahora es santo. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios le tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada la petición, pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión por todas estas tierras. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó al barco con una roca frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió quedarse allá en esos escollos con los esclavos negros. Él había venido instruyéndolos duramente durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos, y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron, pero ya se habían bautizados. La pequeña embarcación los llevó a una costa inhospitalaria y allá pasaron días terribles y de hambre. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del Padre Francisco. Cuando había peleas, el único que le hacían caso para dejar de pelear era al Padre Solano. Al fin, lograron que un barco los recogieran y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán, Argentina, y hasta los Pampas y el Chaco de Paraguayo, más de 3.000 kilómetros sin ninguna comodidad, solo confiado en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió que en aquel gran viaje misionero lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a los que él estaba hablando. A las 2 semanas de estar con ellos, los entendían, todos se admiraban. Sus compañeros misioneros se admiraban también grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios.
Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indomitadas y, aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. El Jueves Santo estaba él predicando en La Rioja, Argentina, y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grave. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano, se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre, se puso a cantarles y hasta danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor de Dios. San Francisco Solano misionó por 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina. Siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. A imitación de su patrono, San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalitos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salían todas cantando al aire, revoloteando tan alegre como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de los superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juego y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores al templo. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario. Hacía llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo, anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y estos conseguían muchas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quiso salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió. Años después llegó un terremoto, destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo del 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: «Que Dios sea glorificado», y expiró. Desde lejos, la gente vio una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. Es por eso que hoy es el día de San Francisco Solano. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender en el día de hoy de San Francisco Solano? Lo primero es que tú y yo siempre debemos orar antes de hablar. Muchas veces intentamos corregir a nuestros hijos, hablarle a nuestras parejas, pero lo hacemos con nuestro propio entendimiento. Y no es así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el que habla a través de nosotros. Por eso, te invito a que cada vez que vayas a hablar con tu hijo o con tu esposo, cuando quieras aconsejar a alguien, en primer lugar tienes que orar. Cuando nosotros hablamos sin orar, lo que estamos diciendo son propias palabras nuestras. Pero cuando estás en oración, es el Espíritu Santo, es el mismo Dios quien habla a través de ti. Lo segundo que podemos aprender, hermanos y hermanas, es que siempre debemos preocuparnos por los demás, especialmente por aquellos que no se han bautizado.
¿Cuántas personas habrán en tu comunidad que no tienen el sacramento de la confirmación, el bautizo? Por eso te invito a que los ayudes a acercarse al Señor. Te invito a que permitas y hagas que a través de ti muchos sean salvados. Mis queridos hermanos y hermanas, también aprendemos que tenemos que confiar en el Señor. Mira, mientras todos pensaban pelear, Él en lo único que pensaba era agarrar su crucifijo en la mano y hablar en nombre de Dios. Hoy es un día para que tú también hables en nombre de Dios a ese problema, a esa situación que te atormenta. Háblale en el nombre del Señor y vas a ver cómo contempla su gloria. Mis queridos hermanos y hermanas, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias en este día por compartir, gracias por suscribirte en este canal, pero sobre todo, déjame saber qué te enseña a ti el santo de hoy. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Felices Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de fiesta, estamos alegres, porque Cristo Jesús ha resucitado. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. La tumba ha quedado vacía y la iglesia da testimonio. Y es por esto, hermanos y hermanas, que en este momento vamos a compartir un tema muy especial. Vamos a reflexionar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Y te invito a que llames tu familia, amigos, familiares, para que juntos vivamos esta experiencia de fe. Vamos a creer, vamos a hacer vida esta palabra. Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Vamos a acudir al Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 20, en los versos del 1 en adelante. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corría delante más rápido que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, no juntos a la venda, sino plegado a un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado de primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Esta es la buena noticia. El evangelista San Juan, de una manera muy especial, de una manera con un sentimiento, nos da testimonio, hermanos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Hay unos personajes muy específicos que se nos presentan en este relato que nos da San Juan de la resurrección del Señor. Inicia el evangelista que María de Magdalena y otras mujeres habían acudido al sepulcro para embalsamar el cuerpo, para ir a llevar los perfumes y ellas llevar a cabo parte de su rito judío. Sin embargo, cuando llegan a aquel lugar, encuentran que la tumba está vacía. No encuentran a aquel que había muerto. Y es un acontecimiento para impactar. Imagino que aquellas mujeres quedaron atónitas, llenas de miedo. Y era un temor natural, porque ellas mismas, especialmente María Magdalena, que estuvo junto a la Virgen María, a Juan, el discípulo amado, durante toda la travesía de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo en la cruz, acompañándolo en su sufrimiento, hermanos y hermanas. Pero esta mujer de fe, llena de amor por su maestro,
bien temprano en la madrugada acude porque quiere continuar sirviendo a su Señor. Aún está creyendo que Él está muerto. Pero la gran sorpresa para ella es que cuando llega al sepulcro no encuentra allí al que habían dejado tendido, al que habían dejado muerto, aquel que, como expresa el profeta Isaías, que estaba totalmente desfigurado, que había perdido la apariencia. Fueron tantos los golpes, hermanos y hermanas. La película de Mel Gibson es una de las que más se asemeja a la realidad que vivió Cristo Jesús en la cruz. Hermano, es tiempo de que tú reflexiones en tu vida. No es una historia lo que la iglesia te viene predicando hace 2000 años, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, de que Cristo asumió tu condición y mi condición de pecado. Él se maldijo a sí mismo, según establece los Antiguos Testamentos, toda una historia de salvación. Dios hace todo este escenario salvífico para llegar a este glorioso día y hoy poder nosotros testificar a través de todas estas plataformas y gritarle al mundo que sí es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre y por obra del Espíritu Santo se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María, para que en Él se cumpliera la palabra profética prometida por Dios Padre Todopoderoso a nuestros primeros padres, que no nos iba a dejar en la vergüenza del pecado, que no nos íbamos a quedar tendidos en el piso, atados, acorralados, porque había una condena que ningún hombre sobre la tierra podía saldar esa condena. Nosotros estábamos condenados, no teníamos esperanza. Pero es importante, hermano, que tú reflexiones en este momento. Nuestro Padre Celestial fijó su mirada hacia la humanidad, porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Y Dios, como Padre nuestro, no nos dejó a nuestra suerte. Y me encanta esta palabra, hermanos y hermanas, que cuando llegaron al sepulcro, la piedra había sido removida. Y esta palabra le exhorto en el nombre de Jesús para aquellos que aún no creen que Jesús está vivo y tiene poder. Hoy el Espíritu Santo va a echar, va a correr esa dureza de tu corazón, de tu mente y de todo lo que tú has creído hasta hoy. Porque Cristo quiere resucitar en tu casa. Cristo quiere resucitar en tu familia, en tu contexto, en todo lo que tú eres. Para que al igual que aquellas mujeres de Jerusalén y más adelante los discípulos y los que se iban agregando y daban testimonio de su resurrección, hoy te toca a ti, hermana y hermano. Hoy nos toca a nosotros dar testimonio de que Él ha resucitado en nuestras vidas, de que Él mismo ha venido a nuestro encuentro. Y tú me dirás, hermana Nayuderki, pero ¿cómo puedo testificar que Jesús ha venido a mi encuentro, que Jesús está vivo, si en este momento yo me siento que el Señor me ha abandonado? Si en este momento es posible que estés pasando situaciones económicas difíciles y que estés desempleado, desempleada. Es muy fácil tal vez para aquellos que estén gozando de plena salud y que no tengan ninguna situación económica, que su familia esté restaurada y que estén dando gloria a Dios porque todo está bien. Sí, hermano, es posible. Pero hay mayor gloria y mayor bendición en ti que me escuchas, hermano y hermana, que te sientes abatido, que te sientes que ya no puedes más con tu vida. Sí, a ti te hablo en el nombre de Jesús, que llevas años buscando un empleo y que aún no lo tienes, y que estás invadido por deudas y situaciones económicas. A ti en el nombre de Jesús que estás enfermo, que sufres, que tus hijos, la crianza, la guianza de tus hijos se te ha ido de las manos. Hoy mi Señor, tu Señor y Salvador, quiere resucitar en medio de esa muerte de pecado en tu casa. Alabado es el Señor. Y ese es el pecado, esa es la muerte sobre la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos.
Este es el día en que actúa el Señor en tu casa. Vamos a recitar las palabras del salmista, que yo no he de morir, sino que viviré para contar las hazañas del Señor. Alabado sea su nombre. Siento gozo en mi corazón, porque hay poder en la resurrección de Cristo. Cristo va a resucitar en las familias que están muertas, que están destruidas a consecuencias del pecado. Cristo va a resucitar en tantos hermanos y hermanas que han perdido la fe. Cristo quiere resucitar en ti, servidor, servidora, que te has apagado, que después de esta llegada, de esta sorpresa, de esta pandemia que nos sorprendió a todos, que avasalló, que eliminó a tantos hermanos y hermanas queridos a nivel mundial, hoy Cristo quiere resucitar tu fe. Hoy Cristo quiere levantarte, iglesia, bendito sea su nombre. Echad y corred la piedra. El Espíritu Santo está haciendo esta acción poderosa. El Espíritu Santo en este momento te está tocando. Él se está llevando toda incredulidad, toda dureza de tu corazón, porque hoy en el nombre de Jesús, este evangelio que es palabra viva, que es palabra de Cristo, se ha de cumplir en nosotros. Y nuestra vida que representa esa tumba a la cual Cristo tuvo que ir y entregarse. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu remueve la piedra. El Espíritu entra en nosotros y la gloria de Dios nos resucita. La gloria de Dios nos levanta, hermanos y hermanas. No te quedes tirado en esa situación. No digas más a tu mente que no puedes, que ya no hay solución. En el nombre de Jesús, Jesucristo es tu solución. Jesucristo es la respuesta que tú y yo esperábamos hace tanto tiempo y que tantas veces se nos ha predicado. Y por la dureza, por esa piedra enorme que yacía sobre nuestros corazones, se nos era difícil escuchar el mensaje de salvación. Pero el Señor hoy, por el poder de su palabra, Él trasciende los medios de comunicación. El poder del Altísimo trasciende los dispositivos. Y el Espíritu Santo de Dios te toca, bendito sea su nombre. No te resistas al poder de Dios. Es un día de regocijo, es un día de júbilo. El poder de Dios que removió la tumba, que los cimientos removieron la piedra. Hoy quieren manifestarte de una manera especial cuán grande es el amor de Dios para ti, hermano y hermana. Deja que este impacto de la gloria de Dios se manifieste contigo. Deja que el amor de Dios haga que toda esa historia de tu vida que te tiene amargado, que te tiene amargada, que te tiene triste, hoy el Señor te muestre así como Él se reveló a los discípulos. Es posible que tu vida esté cerrada. Dice el evangelista San Lucas que cuando Jesús se le apareció a los 11, entró y la puerta estaba cerrada. En el nombre de Jesús es lo mismo que va a pasar en tu vida. Es lo mismo, hermano. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios en este momento. Y es el mismo Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, que entra a tu vida y te toca. Y se te presenta, hermanos y hermanas, como un signo de amor y de respuesta a que en Él tenía que cumplirse todo lo escrito. Y asimismo, como Él murió y resucitó para librarnos del pecado, para devolvernos e instaurarnos en un estado de gracia, el Señor nos quiere mostrar de una manera especial que aunque nosotros nos hemos apartado de Él, Él viene a nuestro encuentro. Bendito sea su nombre. San Lucas nos presenta, San Lucas en su capítulo 24, en los versos 6 y 8, hermano, escucha, bendito es el Señor. Qué poderosa esta palabra. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, que encuentran la piedra removida y se fijan y no encuentran a su Señor, escuchemos lo que nos dice la palabra. Unos ángeles se le aparecieron
y le dijeron a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucitará. Y ellas, o sea, las mujeres, recordaron las palabras que Jesús les había predicado. Vemos que cuando los ángeles se dirigen a las mujeres, la primera expresión es una pregunta interrogativa. No está aquí. O sea, en la versión de San Mateo también hace una expresión: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y vemos cómo esta relación de los evangelios sinópticos de manifestar la gloriosa resurrección de Jesucristo. No está aquí, ha resucitado. Y brevemente hacen lo que es un recordatorio para trabajar la conciencia semántica del hombre cuando se nos da una enseñanza y queremos hacer una recuperación de los saberes previos. Vemos cómo el ángel le dice: recuerde cuando aún estaba entre ustedes y él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario, hermanos y hermanas. Era necesario porque aquel sacrificio que Jesucristo asumió en la cruz del Calvario es nuestra garantía de salvación. Bendito sea su nombre. Es como aquellos hermanos que están internos en las diferentes cárceles y tienes un abogado asignado y tu abogado tiene el expediente totalmente documentado con las evidencias de que tú eres culpable, pero tú como culpable se entiende que acudes a un abogado para que le muestre al juez y a todos los partícipes que tú eres inocente. ¿Y cómo es posible, hermanos y hermanas, que este buen abogado, por más bueno que sea, que busquemos aquí en la tierra, le muestre a un juez donde hay testigos de que esa persona es culpable? Hay más de 3 testigos de que esa persona cometió ese crimen y que es un crimen grave. Y que según nuestra constitución, según nuestra ley, se requiere que sea condenado a 30 años. Un número simbólico. Pero cuando una persona comete un crimen de homicida, no solo son 30 años ese acontecimiento, si no hay una conversión, si ese asesino no tiene un encuentro personal con Jesús, va a cargar esa culpa durante vida. Porque es algo que se lleva dentro. Y el acusador, el enemigo, va a estar martirizando, va a estar acosando a esa persona porque es culpable. Pero nosotros los hombres, aún siendo culpables, queremos evadir nuestras culpas, acudir a abogados falsos y mentirle a la sociedad. Sin embargo, Cristo, que conoce nuestras hazañas, porque actuamos de una manera crítica, actuamos de una manera cobarde, hermanos y hermanas. Sí, somos cobardes, porque no somos capaces, como aquel hombre que estaba condenado, de asumir su culpa de que mató y aún con todas las evidencias acudió a un abogado para que lo defienda. Y fue por todos estos crímenes que nosotros cometemos desde el primer pueblo de Dios, desde el pueblo de Israel, hasta nosotros, esta generación del siglo XXI, que somos la representación del pueblo de Dios. El Señor tomó la decisión. Y al ver tanto pecado sobre la humanidad, tantos crímenes que se cometen y se repetían los crímenes, Dios tomó la decisión de enviar a su propio Hijo para que se derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y como dice la carta a los hebreos, el apóstol San Pablo, Él obedeció sufriendo. Porque esto cuesta, hermanos y hermanas, obedecer a Dios.
Cristo entregó su vida en la cruz, sometiéndose a toda clase de sufrimiento, de humillaciones. Todo esto lo vimos durante esta Semana Mayor, especialmente el profeta Isaías 53. Te invito a leerlo en el nombre de Jesús, que es un gran anuncio de todo lo que ha de padecer el Mesías por culpa nuestra. Pero Él no se reservó nada para sí mismo, y Él asumió pagar tu condena. Él asumió pagar mi condena. Y porque este buen Hijo de hombre, Jesucristo, tomó nuestro lugar en aquel banco donde estábamos siendo acusados, con su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección de entre los muertos, se deshizo la nota de culpa que yacía sobre nosotros. Ya no hay condena sobre ti, sobre mí. Ya no existe esa culpabilidad, hermano y hermana, ya no existe. Hoy el Señor nos quiere introducir en esta gran verdad. Jesucristo es esta gran verdad. Ya no somos condenados, ya no somos esclavos, porque Cristo Jesús pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y se ha levantado victorioso. Alabado sea su nombre. Cito a San Pablo, 1 Corintios capítulo 15, en los versos 14 y 15. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que Cristo resucitó, y a quien no resucitó, si no es que los muertos no resucitan. Es vana nuestra predicación si no predicamos de que Cristo ha resucitado. Y cierro, hermanos y hermanas, con esta palabra que quiero que te la aprendas y la llevemos a la práctica. La palabra resurrección en griego significa anástasis. Es una palabra griega que se deriva de lo que es volver a levantarse. Y esto era lo que era imposible creer para los judíos. En Cristo Jesús se da una anástasis de levantamiento eterno. Y es por esto, hermanos y hermanas, que los padres de la iglesia consideran que cuando Cristo se les apareció a sus discípulos, mostró su cuerpo glorificado. Sí, es cierto. Sin embargo, se podía reconocer su cuerpo, pero con actitudes altamente que trascendían los límites del tiempo, trascendían el espacio y trascendían a la materia. Cristo había resucitado a su cuerpo, pero ya su cuerpo estaba glorificado. Ya en Cristo no había necesidades fisiológicas ni necesidades humanas, porque era el mismo Dios que había superado su humanidad y la gloria del Padre se había derramado sobre él de una manera sobrenatural. Oremos, hermanos y hermanas, para que este poder glorioso que resucitó a Jesús de entre los muertos, hoy de una manera especial nos resucite a nosotros y nos levante en el nombre de Jesús. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, ven, desciende sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven, Paráclito divino, ven, Consolador del Padre. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro interior. Llénanos de ti, sácianos de ti y ayúdanos a creer este anuncio de esta buena noticia, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, y resucita en nosotros todo lo que esté muerto. Ven, Espíritu Santo, y resucita nuestra fe. Ayúdanos a volver al primer amor. Ven, Espíritu Santo, introdúcenos en un camino de compromiso, y que así como los apóstoles demos testimonio con nuestra propia vida de que Jesús se nos ha manifestado, y que aunque al igual que los apóstoles tengamos que pagar un precio, bendito precio, hermanos y hermanas, bendita prueba, benditas situaciones,
a causa de nuestro Señor Jesucristo. Deja que Jesús se glorifique en tu vida. No tengas miedo. Dice su palabra, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en los versos del 10 a 12, que cuando nos insulten, nos odien y nos desprecien, que todo eso también lo hicieron con Él. Pero Él en su amor, en su gran misericordia, Él está con nosotros, Él nos conforta, Él nos capacita. Y cada prueba y cada proceso en el nombre de Jesús nos hace más fuerte y nos muestra la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional y compartir este contenido con todas las personas que ustedes estiman, que quieren que el gozo del resucitado llegue a sus vidas. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, con otro día más de su programa Abba Padre.